Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo saludo hasta ahora a Wendy Reyes, ella es directora de Proyelítica, han hecho un informe sobre la Asamblea Nacional, que ya tiene una semana funcionando, y como siempre el órgano legislativo va a ser polémico, ¿no? Bueno para unos, malo para otros, pésimo para otros en este momento. Wendy, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Cuál es este informe de lo que está pasando en la Asamblea Nacional y de cómo se conformó además? Gracias, Milton, gracias, Verónica, y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. Bueno, lo que estamos mirando es que la Asamblea cambia de timón, ¿verdad? Y tenemos a los años, digamos así, que la Revolución Ciudadana no está a cargo del CAL, no está en las principales, No. en las principales, sobre todo, comisiones. 13 de las 15 la está dirigiendo ADN, es decir, como decía Verónica hace un momento, es de color morado, todo el CAL es de color morado. Y estamos viendo un poco que se repite las prácticas que tenía la Revolución Ciudadana de dejar afuera a su oposición. En este caso es lo que ha hecho ADN. También podríamos decir que ADN aprendió, ya tuvo su proceso de transición en el poco periodo que le tocó después de asumir, después de la muerte cruzada, donde tenía un pacto con el Partido Social Cristiano, de alguna forma cedió, tenía, de hecho el Partido Social Cristiano tenía la comisión de fiscalización, y después de la ruptura por el tema de la Embajada de México y todo esto, cambian las cosas y ahora tenemos, en cambio, que ADN decide tomar el control de toda la Asamblea. Ahora, ¿qué viene y cuáles son los retos? Esto le permitirá gobernabilidad y le permitirá sacar toda su agenda legislativa al presidente con facilidad o no, y creo que lo que quiere y a donde apunta es que efectivamente esto sea así. Ahora, el tema de que si es que los asambleístas son experimentados, hemos visto un montón de caras conocidas de viejos políticos, pero también un montón de jóvenes, un montón de gente que llega a estrenar, digamos, a estrenarse en la política. Si tenemos, de hecho, el informe que hace Proyelítica nos dice que el 65% de los que están ahí en asamblea son nuevos, no tienen experiencia previa. La edad promedio es de 42 años, lo cual también dice, esta es la asamblea más joven en la historia del país. Es interesante mirar ahora cuáles son los retos de estas personas, es tener un equipo bien formado, es asesorarse bien, porque si bien es cierto, la curva de aprendizaje en el área pública es muy corta y además tenemos muchas crisis que resolver y no existe tiempo. Necesitamos que se actúe y esto es lo que le tocaría en general a todas las bancadas. Tenemos de la generación Z, 6%. De hecho, el asambleísta más joven tiene 19 años desde ADN. De ahí de millennials tenemos el 47%, de la generación X del 35%, baby boomers 10%. Entonces tenemos la asamblea más joven del país. ¿Cómo vemos, Wendy, el hecho de que tengamos a un chico que casi que salió del colegio y se fue a la asamblea directamente? Que sin desmerecer la juventud ni la inteligencia que puede tener esta persona, esta asambleísta, pero ¿qué puede aportar alguien tan joven a la Asamblea Nacional? Yo creo que este es el reto en general en la política ecuatoriana. Si bien es cierto, necesitamos nuevos cuadros y esto es lo que se le exige también a los partidos políticos, se exige al gobierno, también necesitamos un poco de canas, necesitamos de experiencia, porque lo público no se aprende, no vas a aprender en lo público. Por más asesores que tengas. Exactamente, lo que se necesita es ya que tengas al menos claro cuáles son las crisis principales, que hayan leído la Constitución, que tengan claro el proceso legislativo y creo que eso es evidente. Además, algo muy importante y es la credibilidad que tienen los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Según el informe Latino Barómetro, apenas el 18% de ecuatorianos confía en la Asamblea Nacional. Ahora yo le puedo dar la vuelta a la pregunta a Verónica y responderle con otra. ¿Y qué esperamos de los viejos políticos que nunca nos han hecho sentir confiados en un órgano legislativo? Exactamente. Y creo que este ha sido un poco lo que hemos tenido en la política ecuatoriana. Si es que no ha tenido mayoría el gobierno, lo que tenemos es una oposición que lo que trata es de boicotear todo el tiempo. Y esto es a la luz lo que queremos cambiar. Pero también lo otro es peligroso. Tener todos los poderes del Estado también lo hemos tenido y también hemos visto en la historia que tampoco es bueno. Es que aquí mucha gente, aquí hay una serie de cosas. Muchos
dicen, qué bueno, les dan de su propia medicina a los correístas para que aprendan. 10 años estuvieron haciendo exactamente lo mismo y ahora lloran, ahora quieren ir con megáfono y quieren poner acción de protección. Lo otro es, sí, pero el abuso tampoco es bueno. Así Cerrarles es. todas las puertas tampoco está bien. Y lo otro es, ¿te va a dar gobernabilidad esto? ¿Hay una mayoría que está pegada con goma o solo con saliva? O sea, hay muchas preguntas que uno se hace con esto, si es que los procedimientos que se están utilizando están bien. Yo creo que también tenemos que analizar estos procedimientos, primero a la luz de la Constitución, segundo a la luz de los valores democráticos y tercero a la luz de la historia del Ecuador. Yo creo que en este sentido, lo primero es, efectivamente, la ley te dice cómo armas, cuántos votos necesitas para armar tu mayoría y para armar el CAL. ¿Se ha cumplido? Sí. Ahora, ¿esto está respetando valores democráticos de que haya representación? No, esto ha pasado en el pasado, sí. La Revolución Ciudadana lo ha hecho, sí. El correísmo lo ha hecho. Ahora, esto que lo hayan hecho otros está bien. Es lo mismo que pasa con la nueva ley, ¿verdad? Claro. Es decir, si de alguna forma, por ejemplo, se aprobó como económica urgente, ¿es económica urgente? ¿Mantiene una sola materia? No. Y entonces, ¿está bien o no? Ese es el balance que hay que tener. Yo creo que hay que ver esto a la luz de la democracia. ¿Qué es lo que implica la democracia? La democracia implica que tengamos representación todos, que se resuelvan los problemas ciudadanos, pero algo importantísimo que creo que debemos verlo a la luz de la historia del Ecuador. Evidentemente no queremos una asamblea que boicotee como lo hizo con los otros gobiernos. Hablemos del gobierno de Guillermo Lasso, que boicoteó hasta que acaban de decirle la justicia que no existía peculado, no había razón para un juicio político. Pero dejémoslo así, eso ha sido un día a día de la política ecuatoriana. Pero ¿qué esperamos ahora? Esperamos también un balance de poder, esperamos que de alguna forma las políticas no solo sean las del Ejecutivo. Yo creo que para enfrentar la crisis que tenemos, sobre todo en el tema de la seguridad, necesitamos una política de Estado. ¿Y esto qué implica, Milton? Esto implica que se sienten también con la función judicial a debatir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están dejando fuera a los presos entonces? ¿Necesitamos penas más fuertes? No, hay que reformar o no la Constitución. Y entonces creo que estos debates no se han dado y creo que a partir de esta ley que si es económica urgente, entiendo la estrategia de que sea rápido, que salga en 30 días, pero también hay otros temas que no se están debatiendo y creo que estos son los valores democráticos a los que me refiero que se deben debatir. ¿Y qué es lo que esperamos los ecuatorianos? Que resuelvan los problemas de los ciudadanos. ¿Pero se resuelve así o cómo se resuelve? Pero ¿cómo? Porque estamos demostrando que la polarización sigue, que Así ahora es es. del otro lado. Es decir, y además, si te pones a ver, quizá tenga razón el gobierno en tomar estos arrestos para tenerlos cercados y lejos a los correístas. No son confiables, porque el momento en que tengan un poquito de poder, van a boicotear al gobierno. Puede pensar eso el presidente Noboa Puede y pensar, puede tenemos que estar pensar. justificado además. Y creo que hay que pensarlo así. Creo que hay que pensar en que la Asamblea actúa de esa forma y por eso tiene el 18% de aceptación. Ahora, ¿qué hay que cambiar? ¿Ahora somos nosotros los que gobernamos y entonces no le damos paso? ¿O hay que cambiar algo más profundo que son los valores democráticos y qué esperamos por este país? Porque también le doy la vuelta. Le dan a la Revolución Ciudadana dos comisiones, la de la niñez y la de derechos humanos. Entonces, ¿qué pensamos? Que esos temas no son importantes y por eso entonces está bien que ellos lideren esa comisión. Acabamos de ver que la anterior asamblea no terminó de aprobar el Código de la Claro. Niñez, de la Infancia, ¿no es cierto? Entonces hay muchísimas organizaciones que llamaron la atención después de estar, UNICEF también, acompañando un proceso tan importante para el Ecuador como es la protección de los niños, niños y adolescentes, y que no les importó. Y entonces ahora le damos a los mismos, a la Revolución Ciudadana, otra vez esa comisión porque no nos importa. Creo que estos valores también se tienen que debatir a la luz de qué esperan los ecuatorianos. Por ejemplo, la desnutrición crónica infantil es uno de los problemas más importantes que tiene que el país tratar y que estaba parte en este código porque se protege la primera infancia y se lo dejó ahí. Entonces, ¿qué estamos tratando de resolver? Solo el tema de la inseguridad, hay también que crear empleo, hay un montón de también importantes crisis que debería el legislativo con el ejecutivo resolverle a los ecuatorianos. Son las 8:56. Estaba hablando con Wendy Reyes, directora de Proyelítica. Ahora, Wendy, viendo lo que ha pasado esta semana en funciones en esta asamblea, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de lo que suceda en los siguientes meses, de la gobernabilidad que le puedan dar al presidente y, bueno, de esta conformación atípica que tiene la legislatura actual? Primero, creo que es importante decir que la gobernabilidad no se asume
porque tengamos mayoría en la Asamblea Ujú. Nacional. Creo que tenemos que entender que la gobernabilidad se construye día a día. Y Así esto es lo que vamos a ver. Es muy bueno, además, desde el lado de gobierno, ya desde la gobernanza, desde la estrategia política, que en estos primeros días se hagan los cambios más grandes. Vamos a escucharle al presidente el 24, al presidente Daniel Noboa, qué nos marca, cuáles son los hitos que va a marcar su gobierno, cuál es la visión de país, hacia dónde vamos ahí, que creo que es importante para entender qué es lo que va a pasar y si es que va a haber o no gobernabilidad. Pero creo que además es interesante también mirar qué puede pasar. Yo creo que una de las cosas que hay que aplaudir de la Asamblea es del presidente Nils Olsen, es que dijo que ahora van a trabajar los 5 días de la semana, lo cual es importante. Parecería una cosa absurda decir que no trabajaban solo 3 días. Bueno, sí, así mismo era porque viajan de varias provincias, tienen muchísimas formas en las que se organizaban y hoy les dijo, no, hay que trabajar y creo que esto es parte de lo que es construir credibilidad en la Asamblea y creo que esto es un buen comienzo para la Asamblea y para Nils Ujú. Olsen como presidente. Desde el otro lado, ¿qué esperamos? Esperamos también que no haya, si es que no está representada la minoría, en este caso la Revolución Ciudadana, esperamos que no calienten las calles también. Así es. Esperamos que no vaya hacia afuera el tema del levantamiento. Algo que miramos en Proyelítica y que está en nuestro análisis es qué ha pasado con Pachacutic, por ejemplo. Ahorita le dieron 6 de los 9 votos a ADN. Pero ¿y qué pasa con los demás? Y Con como el hemos PSC, visto, por ejemplo. claro, y no, pero con el mismo Pachacuti, digamos, ¿cómo ha funcionado? Hemos visto la práctica Pachacuti de liderar movilizaciones en las calles, pero no ha sido muy hábil en el legislativo de mantener un bloque, Ujú. de posicionar los temas pendientes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sostener esa alianza? A lo largo de la historia no se ha sostenido y entonces veamos que ese es un reto grande para ADN y para este nuevo bloque, como volvemos a decir, el 65% no tiene experiencia. Entonces, ¿cómo va a manejar estos retos para la gobernanza interna del legislativo? Bueno, también pasa todo por lo que el presidente diga el sábado. El sábado Exacto. asume su primer periodo ordinario, digámoslo así, y no hay muchos pretextos ya. Pues, este era un periodo corto que se terminó, que se hizo por las circunstancias políticas que vivió el país, pero ahora empieza desde cero. Ahora el presidente tiene el reto de decir al país qué es lo que va a hacer y por dónde va a caminar. Exactamente. Ahora se considera que este ya no es un proceso de transición, que de alguna forma parte de los que dieron el voto, también nosotros desde Proyolítica hacíamos muchos grupos focales para la elección y nos decían, pero ya empezó, ya de alguna forma ya sabe, ya algo tuvo que aprender. ¿Para qué empezar de cero? O sea, mucha gente que le dio el voto a Daniel Claro. Noboa para la reelección. Entonces, eso mismo. ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Cuál es la visión de país que tiene? Creo que ese es el momento de construir realmente esas primeras líneas que serán estos primeros 100 días que siempre se habla en comunicación política de gobierno para que nos muestre qué es lo que va a hacer y cuáles son los retos. Retos importantes, porque creo que las dos crisis que enfrentamos, tanto la de inseguridad con todo el tema de narcotráfico que implica, como yo digo, una política de Estado, no solo una ley de económico urgente, es una política de Estado y asimismo la creación de empleo para que nuestros ecuatorianos tengan empleo, pero sobre todo para que no sigan migrando con todo lo que implica y los riesgos de esta migración, de querer salir del país, para que no se quieran ir. Bueno, esperaremos con ansias a ver cuál es el camino que el presidente nos va a delinear, por dónde va a querer conducir al país. Ojalá que la ley presentada esta semana no sea un vaticinio de por dónde va a querer caminar, porque está con muchos cuestionamientos y seguramente si es que hay razón debería ser en algo cambiada por lo menos, pero ya veremos. Gracias, Wendy. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.